Bueno, buenos días nuevamente. Seguimos aquí en el encuentro Cajal, en este segundo día. Vamos a iniciar el segmento del taller o la parte más interactiva de nuestro evento. Titulado Encuentro Cajal Perú 2024, Neurociencias y Arqueología, cómo el cerebro interactúa con el mundo material en la construcción de la mente humana. Continuamos con la presencia del doctor Luis Martínez y del doctor Felipe Criado Boado, quienes estarán a cargo de esta parte. Muchísimas gracias a ambos y pueden iniciar. Gracias a la generosidad y buena disposición de Francesca de poder trabajar con unas piezas de cerámica peruana que tenemos en la sala. Y sobre eso pasaríamos a la parte de coger un experimento y ver cómo planteamos nosotros un experimento, cómo lo diseñamos, con qué preguntas, cómo hacemos la selección de objetos, cuáles son las decisiones críticas que valoramos en el setup de ese experimento. Creemos que convendría también dedicar un tiempo a ver cómo planteamos también el informe ético y pasamos los comités éticos correspondientes para que se pueda realizar el experimento, y después finalmente cómo ese experimento se analiza, se sistematizan los datos y se hace el informe final. Eso es lo que querríamos hacer hasta la 1 de la tarde. Me parece muy bien, me parece muy bien. En ese sentido, invitamos a todos los que nos están viendo por los diferentes canales de Facebook, ya sea del Departamento de Humanidades de la Católica, Concitec o de la Embajada de España, que dejen sus preguntas en el sector de la sección de comentarios de este video, cosa que las podemos ir respondiendo en vivo, ¿no? O, bueno, en realidad el doctor Felipe Criado Boado y el doctor Luis Martínez las pueden ir respondiendo. Han habido unas presentaciones muy interesantes el día de ayer, puede ser que se le hayan quedado preguntas de ayer o que tengan alguna idea ya sobre el experimento. Muy bien, pues sí, yo quería empezar agradeciéndoos también vuestros comentarios de ayer y Lucho, muchísimas gracias por el perfecto resumen, sumario de la neurociencia. Coincidimos muchísimo en la visión que tenemos, sobre todo esa visión de neurociencia como algo que estudia no solamente el sistema nervioso, sino también su interacción con el medio y la interrelación que tiene con todo lo que nos rodea. Gracias también por el tirón de orejas, por decir cerebro y no sistema nervioso. Sí, eso merecía. Que eso lo merezco totalmente. Tiendo a tomar atajos, sobre todo en determinados foros, y utilizar cerebro como palabra clave, tal vez influenciado por el brain inglés, que es mucho más comprehensive, o sea, mucho más aglutinador que el sistema nervioso en castellano, pero hay que cuidar las formas, o sea que muchísimas gracias también por eso. Y tienes razón, yo creo que nuestro proyecto sí nos va a ayudar a entender mejor ciertas cosas del sistema nervioso, pero sobre todo en su relación con el medio ambiente, en su relación con los objetos. Y eso es algo que, como Felipe comentaba, en el momento en que nos conocimos a mí me estaba ocupando mucha parte de mi tiempo. Pensar que los experimentos que yo hacía en el laboratorio eran solo una parte pequeña de la historia, una parte tal vez reduccionista en la que te planteas cómo funciona o cuál es la contribución de una determinada parte del cerebro, de un determinado tipo de células para una tarea determinada, pero nunca llegas a hacerlo en condiciones realmente significativas o ecológicas. Siempre lo estás haciendo en una condición muy reduccionista, por decirlo así. Entonces yo me planteaba, y esto es algo que fue lo primero que nos planteamos, Felipe y yo cuando hablamos, me planteaba la situación en la que en el laboratorio yo tengo un gran control sobre variables, por un lado, variables bajo estudio, puedo controlar todo prácticamente sobre ellas y obtener información de esa manera. Pero no es ecológico, o sea, nunca nadie en su vida cotidiana tiene que aprenderse series de 200 palabras para ver cuántas recuerda al cabo de 1 minuto o 2 minutos. Esas son tareas completamente alienígenas para muchos de nosotros. No es nuestro sistema nervioso funcionando en condiciones naturales. Y en el otro extremo yo tengo tareas que son absolutamente ecológicas y significativas, tareas de la vida cotidiana. Yo puedo estudiar a personas comportándose como lo harían en cualquier momento, pero mi control sobre las variables es pobrísimo. Yo no puedo estudiar realmente lo que quiero estudiar en esas condiciones. Entonces tengo que intentar
aproximar estos dos extremos hasta algún punto en el que el control de las variables sea todavía relativamente bueno y la significación de las tareas bajo estudio sea lo suficientemente relevante como para que me diga algo. Y creo que en este proyecto lo que estamos intentando es hacer esa aproximación, irnos de un lado al otro. Entonces, muchas gracias, Lucho, por los comentarios. Y Francesca, tú tenías 3 comentarios, críticas, preguntas, no sé cómo denominarlas, pero bueno, lo que sea. La primera era con respecto al énfasis en lo visual, me parece, ¿no? Que tú decías que es mucho más relevante el hacer que el ver en muchas de estas situaciones, o eso es con lo que yo me he quedado, más o menos, ¿no? Fantástico, no podría estar más de acuerdo, es tan importante. De hecho, nuestro proyecto, cuando Felipe hablaba de las 4E, ¿no? Una de ellas es la del enactivismo. A los popes del enactivismo les gusta decir que el mundo no se percibe, se evoca. Se evoca a través de las acciones que tú haces sobre el mundo, ¿no? La información que recibes es información provocada por tu comportamiento, y con tu comportamiento tú estás haciendo que el mundo emerja delante de ti. Esto es importante en nuestro paradigma conceptual, que es el de inferencia activa y, bueno, minimización de energía libre, todo este tipo de cosas, pero bueno, no voy a entrar en ello. En inferencia activa puedo hacer casi un dibujo allí y casi dejarlo. Tenemos... me voy a ir a la pantalla blanca, yo creo. Tenemos aquí a la gente. Aquí tenemos al mundo. A través de la percepción, el mundo actúa sobre la gente. A través de la acción, el agente actúa sobre el mundo. El agente tiene creencias sobre el mundo. Este es un modelo interno. Y el mundo tiene hechos, lo que sea. Estos son acciones, son comportamiento aquí, ¿no? A través de la acción y nuestro comportamiento cambiamos el mundo, lo actualizamos, para que la diferencia que hay entre una cosa y otra, entre el mundo y nuestras creencias sobre el mundo, se reduzca. Mi comportamiento lo que busca es que yo sobreviva en el mundo. Entonces, la información que yo tengo sobre el mundo me tiene que ayudar a no morir en él. Tiene que reducir esta incertidumbre. Entonces, esto hay 2 maneras de hacerlo. Una, cambiando el mundo a través del comportamiento, o cambiando mis creencias a través de actualizaciones con la percepción. Puedo cambiar esas 2 cosas para que se vayan ajustando, ¿vale? Sería como una especie de termostato en el que regulamos la temperatura para que entre en equilibrio las 2 cosas. Esta es la base de nuestro modelo. Entonces, tan importante es la acción como la percepción, y son indisolubles, no se pueden separar, forman parte de un ciclo y de un bucle continuo, que está actuando de manera continua. Por lo tanto, aunque nosotros ponemos el énfasis en ver para nosotros significa realmente una acción, porque son los movimientos oculares que yo hago para entender el mundo y para minimizar esta diferencia. Yo voy explorando sitios, voy explorando lugares que yo creo que tienen la información que me va a ayudar a ajustar mi modelo interno del mundo. No sé si esto ha quedado más o menos claro. Vale. Entonces la parte en activa es muy, muy relevante para nosotros también. Y de hecho, esto... Vuelvo aquí ahora. Esto ya lo decía Pessoa, que decía en uno de sus escritos, Fernando Pessoa, el escritor portugués, decía que los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, es lo que somos. Y esto es muy relevante también, porque lo que significa es que en cada una de nuestras acciones nosotros lo que hacemos es autoevidenciarnos en el mundo. Estamos autoevidenciando nuestras creencias sobre el mundo. Y también cuando movemos los ojos en él. Estamos autoevidenciando lo que sabemos sobre el mundo. La segunda era el material engagement, ¿no? Era algo así. Los nuevos materialismos, ¿no? Los nuevos materialismos y todo esto. Claro, de nuevo, nuestro modelo asume el concepto de
oportunidades para la acción, de affordances, ¿no? Que viene de la psicología ecológica, en el que, y aquí es donde puede haber una sutileza, o no tanto, filosóficamente no es ninguna sutileza, pero experimentalmente a lo mejor sí es una sutileza, es una diferencia muy tenue, que es la de la agencia de los objetos. Para nosotros vive en la interrelación entre el objeto y el humano. Es decir, una jarra con un asa tiene una agencia, que es que a mí me lleva a agarrarla por el asa para beber o para lo que sea, pero no la tiene porque tenga el asa, la tiene porque la relación que tiene el asa con mi mano es tal que es lo que puedo hacer con ella. Es decir, esa affordance, esa oportunidad para la acción, no existe nada más que en la interrelación entre el objeto y el agente. No existe solo en el agente, o sea, no existe solo en el humano y no existe solo en el objeto. El ejemplo sería esa misma jarra, para una hormiga no tiene esa affordance en absoluto. Puede tener otra, pero esa en concreto no la tiene tampoco, ¿no? Por eso yo hablaba a veces de affordances reales, falsas, ocultas, o affordances o oportunidades para la acción. Entonces todo está en la realidad, existen las interacciones, obviamente. Hay gente que lleva esto a un extremo más grande diciendo que esa oportunidad para la acción o esa agencia existe independientemente del humano. Y este es el problema filosófico gordo. Pero experimentalmente a mí no me parece que haya ninguna diferencia entre una cosa y otra. Yo no sé, Felipe, lo que piensa, pero yo creo que estamos de acuerdo. Desde el punto de vista filosófico discutiría de hecho que eso sea así. Porque claro, por muy nuevo ontológico que nos pongamos, y yo me puedo poner, y por mucha capacidad de agencia que reconozcamos a las cosas, mi impresión, mi planteamiento, y esto es un tema que se puede discutir filosóficamente con mucha fuerza, es que al final el driver somos los humanos, y evidentemente las cosas, los materiales, los agentes animados o no, y animados no humanos, tienen capacidad de acción, tienen capacidad agente, pero esa agencia solo ocurre porque el humano la motiva, o el humano la media, o el humano la hace. Entonces, ayer también quedaba pendiente en ese sentido, Francesca, contestarte que lo que decías tú, que alguna gente podría decir que la mente está en todas partes, que todas las cosas tienen mente. Vale, en la medida que tiene que ver con lo humano, en la mente de las cosas solamente es una consecuencia de la interacción del humano con esa cosa. Eso es lo humano, la acción humana la que hace que ocurran cosas. Y yo creo que esto también es importante y nos permite matizar un poco críticamente, es decir, no en dos palabras. Hay que reconocer la capacidad agente de las cosas, pero esa capacidad agente es la consecuencia de la interacción del humano con esa cosa, no ocurre por sí misma. Los humanos no podemos actuar por nosotros mismos, aunque generalmente sea siempre determinado o influenciado, pero las cosas mismas están mediadas por lo humano. Yo creo que ahí no podemos ser muy radicales, no nos podemos pasar de poshumanistas en ese sentido. Yo justamente aprovecho que sí, claro, los dos puntos para traer a colación un poco, digamos, el comentario que hice ayer, ¿no? Y en arqueología particularmente, y creo que también es algo más generalizado, pero alrededor de los 90s y todo el comienzo de la década del 2000, ¿no? Tenemos este giro, que bien lo explicaba ayer Felipe, que es un giro más hacia lo social, ¿no? Se le llama ampliamente, hay gente que le llama un giro ontológico, pero si uno revisa realmente la bibliografía, tenemos un giro inicial que es hacia una arqueología social. Y esa es, yo creería, hacia donde está apuntando lo que ustedes están proponiendo. Esta idea, ¿no?, en la cual los objetos pueden tener agencia siempre y cuando yo esté presente, ¿no? Pero de alguna manera esa perspectiva se está manteniendo dentro de una ontología moderna en el cual yo sigo asumiendo, ¿no es cierto?, que se requiere al humano. Entonces, a lo que yo iba con los nuevos materialismos no es a meternos en complicaciones de Bennett, etcétera, y de las micropartículas, etcétera, sino más bien iba un poquito más hacia jalar eso al tercer punto, que es el de las ontologías indígenas, que también lo conversó Felipe, y en esta perspectiva, y por lo menos en la andina que nosotros podemos estudiar, en este caso, claramente hay cosas físicamente, hay picos nevados, hay piezas cerámicas que sí tienen humanidad, más allá, o por lo menos, porque acá hay una palabra clave que ha usado Luis,
que es creencias, ¿no? Y justamente el aspecto de creencias va en contra de la definición ontológica, ¿no? En el sentido de que no es que yo creo que eso sea, sino que eso es, ¿no es cierto? Esa es mi realidad, eso es en la realidad en la que yo vivo, ¿no? Entonces, y entiendo justamente lo que comentó Felipe, que dice, bueno, estamos hablando de hace 4.500 años y no tengo una manera clara de justamente saber qué era lo que ellos consideraban real, y por lo tanto no me queda más que usarme a mí de agente para poder entender esas. Entonces, todos son puntos válidos, pero en el caso nuestro, que también igual nos cuesta mucho regresar 10.000 años y asumir que este Long Durée que yo mencioné ayer era fiel y tal cual hace 10.000 años. Lo que sí vemos es una serie de recurrencias, y en esa serie de recurrencias hay una materialidad, ¿no es cierto?, que no está necesaria, hay una vitalidad en la materialidad que no está necesariamente vinculada a lo humano, ¿no? Y lo vemos en sus recuentos mitológicos, que vienen a ser la historia misma y la manera en que ellos la construyen, ¿no? En manejos del tiempo, en el hecho de que los muertos no mueren realmente, ¿no?, sino que continúan siendo consultados. Por ejemplo, en el caso de los incas, que es muy famoso, los incas pues no morían, ¿no?, sino continuaban siendo oráculos, y en realidad la sociedad andina es una sociedad muy oracular, ¿no? Y en ese característica tan oracular justamente son los balos, los ídolos, los tótems, los objetos, las rocas, ¿no?, las que brindan las respuestas. Entonces, esa roca no está brindando una respuesta, o por lo menos no dentro de una antología andina, no está brindando una respuesta porque el humano le está otorgando esa vitalidad, ¿no? Porque no está en la agencia del humano otorgarle la vitalidad. Esa roca, estamos hablando de esa ontología, de esa realidad, esa roca tiene una vitalidad propia, ¿no? Y entonces a eso iba un poco el punto. O sea, yo entiendo perfectamente lo que ustedes nos están tratando de explicar, y como humana nacida no voy a decir el año, pero en estos siglos, me vinculo y lo entiendo. Pero luego me pongo de abogado del diablo y regresamos al aspecto más ontológico, y entiendo yo planteo que esta división no es tan marcada para todas las sociedades, ¿no? Ese era un poco el... Creo que sobre eso podemos hablar un poco más, pero te interrumpí lo que tú estabas comentando. No, pero contesta esto, porque si no se van a quedar colgando dos cosas, entonces contesta todo esto. No, solo una precisión. Lo de las creencias es probablemente una mala traducción. Es bayesiano, es de probabilidades bayesianas, y en inglés se denomina beliefs. Son las cosas que yo sé sobre el mundo y las cosas que utilizo para estimar después la probabilidad de que otras cosas pasen a consecuencia de esto. Entonces, a lo mejor creencias no es la palabra correcta en castellano, pero en inglés es belief. Sí, es una matización importante. Bueno, yo como también comentaba ayer, Francesca, de partida comparto totalmente tu posición y tu sentir, que sobre todo expresabas en la tercera parte, de que es cierto que ese mundo de objetos que estamos intentando estudiar, cómo interaccionan, modifican y juegan con la mente y construyen la mente, y después de nuevo la mente hace que se construyan los objetos, y que esos agentes tienen una determinada ontología y tienen una determinada simbología para la sociedad correspondiente, que matiza o media la forma como se interaccionan con esos objetos. Eso es totalmente indudable. El problema, pero aquí hay varias cosas. Para mí, en este punto, el problema importante, y creo que nuestro proyecto también son los retos que tiene que plantearse, es hacer un juego de diálogo de epistemologías. Es decir, la ciencia occidental, la ciencia moderna, es un discurso pautado con una serie de reglas sobre el mundo, que es válido, pero no es, a diferencia de lo que se ha pensado durante gran parte de la modernidad, el discurso más válido y el único discurso válido. Cualquier otra epistemología, las epistemologías nativas, indígenas, comunitarias, diferentes epistemologías históricas que hemos tenido, están como mínimo en pie de igualdad
con el discurso científico, son otro tipo de discursos distintos. Y no hablo solo de las epistemologías amazónico-andina, podríamos hablar de la epistemología griega, de la epistemología china, o de la epistemología china clásica o india clásica. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer que diferentes epistemologías históricamente producidas son válidas para explicar el mundo y que es bueno que tengamos una representación del mundo que esté complementada por la descripción que de ese mundo dan muchas epistemologías distintas, también la científica. Y la científica no es la más válida, pero la científica tiene el valor, y fíjate que yo no soy especialmente cientificista, yo de hecho me declaré posmoderno, ¿no? Pero la epistemología tiene, la ciencia tiene el valor de que es un mecanismo organizado y autorregulado de enunciación de hipótesis, de construcción de datos y de confirmación de esas hipótesis para pasar a hipótesis nuevas. Tiene también el valor de que se puede falsar a sí mismo, cosas que otras epistemologías no tanto. Cada otra epistemología alternativa realmente ha jugado a constituirse ella como la única dominante. Entonces, yo creo que la riqueza real está en aproximar un problema utilizando una epistemología científica que no niegue, que no aplane el hecho de que lo que intenta explicar también puede ser satisfactoriamente explicado por epistemologías distintas, hasta el punto de que la explicación completa solamente se puede conciliar cuando pongamos en diálogo los resultados que las diferentes epistemologías nos plantean. Ahí es donde yo creo que tenemos que tener un punto de encuentro importante. Por ponerlo como un ejemplo muy sencillito, intentaré acabar. Efectivamente, un cerro andino, un cerro tutelar andino, tiene la fuerza, tiene la vigencia, tiene la capacidad agente que tiene. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, un estudio del comportamiento perceptual que ese cerro genera en alguien que no sabe lo que es ese cerro, que no conoce el concepto de cerro tutelar, que no conoce el concepto de huaca, no conoce nada de todo eso, y un estudio, por ejemplo, basado en eye tracking, va a reconocer cómo la saliencia y otras características de ese cerro llaman la atención de esa persona. Y por lo tanto, en el fondo lo que estamos viendo es cómo de alguna forma la ontología propia de ese cerro, que el observador no conoce en absoluto, está sobreimponiéndose a la conciencia del observador, haciéndose a sí mismo presente. Eso sería ya un resultado no si válido, pero claro, es mucho más válido si después llegas a esa persona o el analista que hace ese análisis, interpreta los datos teniendo en cuenta que lo que está haciendo es registrar el comportamiento perceptual de los humanos con algo que es una huaca, que tiene un concepto como tal de huaca, con toda la riqueza semántica, simbólica, representacional que tiene, y que por lo tanto refuerza precisamente lo que simplemente sería en un discurso cientificista de vía estrecha una definición estándar algorítmica de cuál es la saliencia de la montaña. Podemos saber que la montaña es mucho más, que la montaña es tal entidad que se casó con tal otra entidad, que tuvieron tales hijos, que parte de esos hijos eso es la comunidad que vive a su sombra y que se beneficia de sus aguas, de las aguas que bajan del nevado en el deshielo, de que la comunidad solo existe precisamente porque existe esa montaña, ese cerro tutelar, etc. El entrecruzamiento de aproximaciones es lo que nos permite precisamente hacer una aproximación muchísimo más rica. Ustedes dijeron ayer, usaron un ejemplo que era interesante, creo que no sé si lo hicieron acá, o estábamos hablando antes, que era justamente la reacción que había tenido la gente en el Chaco, en Misiones, en Nucay, que había sido opuesta, por decir así, a la reacción que había tenido la gente, digamos, que vivía en los otros lugares más citadinos, ¿no? ¿Cómo? La ilusión de la cara invertida. La cara invertida, exacto.
A ver, tal vez por ahí podemos cogerle como que un ejemplo, y aquí tal vez podemos incluir un poco más al resto del público. O sea, en este caso estamos de alguna manera viendo que su ontología, por decir así, ¿no? Era que esta idea de la bolsa, ¿no? Que como cuando una cosa está, la bolsa está hacia abajo, cae hacia abajo, entonces por ende lo veían más flaco. Entonces, ese es efectivamente un ejemplo perfecto de esto, porque creo que podemos suponer, e incluso creo que podríamos registrar, que de hecho algunos personas de comunidades indígenas concretas realmente perciben visualmente esa dualidad de la cara en posición normal y la cara en posición invertida de la misma forma que nosotros. Es decir, que aprecian, de hecho, que la cara en posición normal parece más maciza, más voluminosa que la cara en posición invertida. Esto lo notamos porque a veces la gente duda. Nosotros no dudamos, nosotros vemos la posición y decimos, oh no, parece más voluminosa la cara en posición normal que la otra. Haces el experimento con ellos. Por cierto, estos experimentos nosotros los hacemos... A ver, nosotros tenemos que matizar que en contextos comunitarios y indígenas todavía no estamos haciendo experimentos. Estamos simplemente haciendo, sobre todo, aproximaciones a diferentes tipos de comunidades y comunidades indígenas para negociar con ellos la coparticipación de ellos en nuestros programas experimental. Entonces estamos haciendo aproximaciones para decirles qué queremos hacer, cómo lo haríamos, ellos ven si les interesa o no les interesa, o qué puntos de interés tiene, qué les puede compensar. Entonces llevamos un año haciendo aproximaciones de este estilo. En esas aproximaciones, lógicamente, les hacemos demostraciones de lo que haríamos, pero no son todavía experimentos y por lo tanto, entre otras cosas, no hay datos y no hay resultados, hay impresiones. Una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, las ilusiones visuales se las plantearíamos de esta forma. Bueno, ha salido esta la primera, con cartulinas. Entonces se junta la gente en grupo, otras veces separada, seguramente es lo que haremos, y se les presentan las ilusiones y se registra la respuesta que tiene, como ha hecho, aunque ha cometido a veces muchos errores, la psicología experimental trabajando en contextos indígenas. Entonces les presentamos estas cosas y ven esto, y efectivamente la mitad ven unos colores y la mitad ven otros colores distintos, igual que los otros. Ven esto, que es una ilusión muy interesante, creo que la conocéis, ¿no? Ayer no la presentamos. La pregunta aquí es cuál de estas dos formas, que son iguales en forma, es más grande. Y la respuesta es, ¿cuál? Francesca, ¿tú cuál ves más grande? Wow, porque lo he visto ayer, entiendo que ninguna, que son del mismo tamaño, pero la de abajo parece mucho más grande. Sí. Pero son del mismo tamaño. De hecho, esto lo hacemos, además, con piezas, que es mejor. Vamos de verdad no a las representaciones, sino a los objetos. Entiendo que sigue la misma lógica de cuando se corre en una pista de atletismo, ¿no? En una pista de atletismo que justamente parece que hay unas personas que están corriendo más, corriendo menos, cuando en realidad pues, está todo igual, ¿no? A ver, el juego aquí está en alinear de esta forma tan particular las dos piezas. Claro. A nosotros nos da la impresión de que empiezan prácticamente igual, pero no es verdad. O sea, una está corrida bastante con respecto a la otra. Son impresiones visuales basadas en la geometría del espacio que tenemos delante y tal. Esta además también lo hacemos para que sea más fácil la confirmación. Eso, a veces tiene más valor. Decimos, sobre todo en nuestras epistemologías modernas, lo que como se comentaba ya en algún momento, que más vale una imagen que 100 palabras. Pues prolongando el tema y adaptándonos a epistemologías alternativas, podríamos decir, y más vale un objeto que 100 imágenes. Entonces llevamos al objeto, lo hacemos con este objeto. Lo que pasa es que yo, por cierto, por un despiste ridículo, cuando hice la maleta me cogí solamente una pieza, no me cogí las dos. Y no funciona igual. No, pero le hacemos eso. Entonces pones una pieza igual a esta debajo y tienes el mismo efecto que tienes aquí. La diferencia es que entonces la gente la puede juntar y ve, coño, pero si son iguales. Claro. Y lo son, ¿no? Este experimento, por cierto, teníamos una cierta sospecha de que gente que esté embebida
en mundos con estadísticas visuales totalmente distintos a los nuestros. Es decir, que en vez de estar viviendo una sociedad industrial, urbana, de líneas rectas, de experiencia constante de las paralelas, de la linealidad, de la sealidad, de los ángulos rectos, gente que en cambio estuviera viviendo en ambientes de bosque, en ambientes de sabana, en ambientes desérticos, a lo mejor lo veía de forma distinta. Las respuestas preliminares es que no lo están viendo de forma distinta, lo ven igual. Todas se ven igual, pero llegamos a esta y efectivamente ocurre una cosa muy interesante que trae a primera línea del análisis lo que Francesca está diciendo, que es la importancia de la ontología o la epistemología originaria en el tema. Ven esta pieza y por la forma como, ven esta imagen y por la forma como duda, ellos están pensando, están reconociendo que ven más voluminosa esta imagen que esta otra. A veces incluso dicen, uy, es aquella. En gran mayor parte dicen que no. Algunos dicen que es esta. Y otros notas que dudan, que se le está yendo la mano hacia aquí y después la cambian para aquí. Y te contestan después al final convencidos, no, es esta la más voluminosa. Y cuando preguntas te hacen la pregunta, que es una pregunta condicionada por su ontología, por su epistemología. Aquí sí que podríamos decir por su sistema de beliefs, ¿no? En este caso sí, pero para mí es de nuevo, sus beliefs dan forma a su modelo interno del mundo. Entonces, como la percepción en realidad es una reducción de diferencia entre lo que observas y lo que crees, pues están viéndolo así porque es lo que más se ajusta a su modelo interno del mundo. Claro. Y el modelo interno es que dice, ah, no, es que esto es como una bolsa, cuando le das la vuelta baja todo. Claro. Tiene que bajar todo, entonces es más gordo. Una mujer en el norte de Argentina, en el Chaco, que fue la primera que nos dijo esto, lo expresó de esta forma, es que es como si al darle la vuelta todo cae para abajo. Y incluso creo que ella fue, o otra persona distinta habló, es como la grasa, los líquidos corporales, todo cae hacia abajo. Pero claro, los que conocéis, sobre todo epistemologías, ontologías amerindias, y no solo en el mundo amerindio, en muchos otros mundos premodernos, el cuerpo es sistemáticamente concebido como un contenedor. Y de ahí en todas las culturas ha trabajado precisamente la correspondencia analógica entre el cuerpo humano y la vasija o la cesta, de tal forma que incluso a las diferentes partes de la vasija las nombramos con diferentes partes del cuerpo humano: el cuello, la panza, la boca, el pie, el pecho, etcétera, etcétera, porque todavía el lenguaje está reflejando, recuperando esa analogía que las epistemologías premodernas utilizaban entre cuerpo y contenedor. La vigencia de esa epistemología en esa gente, de esa ontología en esa gente, es la que les lleva a contestar esto. Es decir, te damos totalmente la razón. Pero la razón quiere decir que nuestra obligación, y queremos que la potencia práctica, pragmática de la aproximación que proponemos, es precisamente aproximar el problema conciliando una epistemología científica con las epistemologías alternativas y originarias correspondientes. Una y la otra se apoyan y se tienen que apoyar de forma simétrica. En todo nuestro trabajo, en toda nuestra aproximación, digamos el concepto de simetría, de aproximación simétrica, donde los sistemas de acción están mediados por dilemas, por opciones, pero donde ninguna de las dos opciones es más importante, sino que lo que es importante es el sistema mismo. El juego de interacción entre los polos de ese sistema es una de las claves para la aproximación que estamos siguiendo, que es importante y que atraviesa la totalidad del proyecto. Atraviesa el proyecto a la hora de las conclusiones, de los planteamientos, pero lo atraviesa también a la hora de definir, por ejemplo, nuestros estándares éticos en relación con otras comunidades, a la hora de construir nuestra interacción con las personas, con las comunidades que participan en el proyecto y demás. Buscamos relaciones simétricas, buscamos relaciones de complementación y no relaciones de superposición de una hegemonía sobre otra. Sí, Alex. Tengo miedo de preguntar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, está bien. No, es que tengo miedo de preguntar por dos razones. Una,
Creo que no se va a entender mi pregunta. Y la segunda es por mi contaminación antropológica, es decir, relativismo cultural, ¿no? ¿Podrían mostrar la foto, por favor? La foto de... Sí, yo tengo un problema en trabajo de campo, siguiéndole a Francesca, ¿no? Que no solamente son cosas que sobreviven, por así decirlo, en la etnografía, vemos percepciones del mundo. Hay un problema que yo veo, ustedes están presentando fotos, y hay muchos grupos humanos que tienen que aprender a ver la foto. La mayor parte de los humanos nunca nos hemos visto la cara, sino por una mediación, y por mucho tiempo hay muchas culturas que no tienen acceso a fotografía y tienen que aprender a ver que eso que ven en la foto son ellos o ellas, ¿no? Entonces, para mí es problemático hacer un ejercicio intercultural con fotos por el problema de la percepción. Que muchas culturas, bueno, al menos con las que hemos trabajado aquí en Selva, no entienden la foto porque la foto de sí ya es una imagen abstracta. Y aquí viene mi segundo problema, ¿no? Porque generalmente hay mucha mediación. Mi segundo problema es un poco más grave, ¿no? Que tiene que ver con nosotros. Yo como antropólogo, elemento de poder, ¿no? Las imágenes, yo sigo pensando de que hay un elemento de tabú. Una cosa es ver una cruz, otra cosa es ver la disposición. Y también hay cosas que están prohibidas de ver o anulamos, ¿no? Y no sé si todo tiene significado para algunos casos. Pero en el hecho que yo como occidental pregunto también y busco que me den significados, eso ya es una forma de orientar la visión, generar un tipo de percepción o no. Yo percibo yo como un hombre de poder que va a la comunidad, que siempre me pasa, ¿no? No sé si logro una información de la percepción real o la percepción que en el fondo yo quiero que me digan y ya la estoy mediando por mi poder y mi propio discurso, ¿no? Entonces serían mis dos preguntas, mis dos dudas. Si la fotografía no tiene ese desafío y si la forma de investigar también no media la percepción por el poder que eso implica de parte del investigador, en la cual yo también participo porque soy antropólogo, ¿no? Esas dos, no sé si... Sí, efectivamente, es que no, este es un tema que no es... ¿Qué se responde? Empiezas tú con la fotografía bueno, y... Sí, es que lo primero... ¿Te llamas, por cierto? Alex. Alex, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecerte el input que nos has dado, porque nos vendrá muy bien para definir un trabajo que quiero matizar, que todavía no estamos haciendo. No lo estamos haciendo todavía. Más o menos somos conscientes de lo que acabas de decir, pero tu experiencia nos hace ser mucho más conscientes del tema. Estamos haciendo simplemente aproximaciones en el contexto de comunidades indígenas, ¿no? Aproximaciones piloto para probar cosas. Y lo primero que queremos es saber si esta gente está dispuesta a coparticipar en el proyecto. Y lo segundo, diseñar a fondo la metodología que tengamos que hacer. Entonces todavía no estamos haciendo nada. Entonces enseñamos fotos, pero también te he dicho que utilizamos el objeto o utilizamos sus propios objetos, cogemos una cesta y le decimos, a ver, explícamela, míramela, cómo la miras y demás. Y con todo eso vamos definiendo, y nos va a llevar todavía unos meses, una metodología de registro cognitivo en contextos indígenas. Aún no lo hemos completado. El problema que dices de las fotos es cierto. Dicho lo cual, hay un tema que es también interesante valorar. Yo creo que también vosotros lo sabéis. Hoy uno llega incluso en el sitio más apartado, en el nordeste de la India, frontera con Birmania, unas poblaciones, los Naga, que han estado durante más de 1000 años resistiendo a todas las dominaciones imperiales, después al colonialismo inglés y finalmente al gobierno nacional indio, y que han vivido y de alguna forma subsisten en un régimen todavía de resistencia de guerrilla a esas dominaciones. Llegas a un sitio que te cuesta 8 horas recorrer 100 kilómetros y tienen teléfonos móviles. Están enculturados con celulares. Se comunican entre ellos por WhatsApp. Ven las películas que vemos tú y yo
en los, bueno, y no, a lo mejor no tanto las que vemos tú y yo, porque sobre todo en Bollywood, lógicamente, pero las ven como las ven el indio urbano. Es decir, yo no sé, por ejemplo, si estamos valorando mucho que voy a utilizar aquí un sentido que puede llamar la atención, pero es totalmente retórico, que los indígenas nativos hoy son muchos de ellos ya doblemente nativos, porque además de ser nativos de su indigenismo, son nativos digitales. También. Entonces, esto nos hace tener en cuenta que estamos utilizando, o que cuando empecemos estos trabajos ya no vamos a trabajar con contextos originarios, con contextos... Bueno, es que una sociedad nunca fue originaria, porque fue cambiando según la historia. Una sociedad fue siempre histórica, pero lo cierto es que el contexto que vamos a ver ya no es el contexto de 1920, de 1840 o lo que fuera. Esto es lo primero que querría decir sobre el tema de la foto. ¿Y tú qué querías decir algo? No, quería decir que también que muchas gracias y que tienes toda la razón a la hora de... El investigador dirige la experimentación, por supuesto, y condiciona las respuestas. Eso pasa siempre. Lo que nosotros hacemos ahora mismo con población occidental, que son los experimentos que llevamos haciendo durante todos estos años, es no fiarnos de los reports que nos dan, ni nada de esto única y exclusivamente, ni de las cosas que nos dicen. Nosotros miramos movimientos oculares, miramos otro tipo de parámetros fisiológicos que dan mucha más información sobre aquellos aspectos de procesamiento cognitivo no explícitos, que ellos no explicitan. Y muchas veces hay discrepancias entre lo que dicen y lo que realmente tú ves que han hecho durante el comportamiento con respecto a las tareas que imponemos. Entonces, intentamos por ahí... A lo mejor podrías comentar aquí algunos de otros experimentos de conciliar, de analizar dilemas morales, también con la posición, con el uso del eye tracking, porque es un buen ejemplo de cómo, cómo de hecho el eye tracking te permite ver cosas que lo que te cuenta el sujeto no se corresponde realmente a lo mejor con lo que está pasando. Este mismo paradigma lo utilizamos, bueno, muy parecido, porque es inferencia bayesiana, no necesariamente activa, pero lo utilizamos para estudiar comportamientos morales. Más que comportamientos, toma de decisiones morales, pero bueno, una decisión es un comportamiento en realidad, en el que planteas viñetas morales, situaciones a una persona, y lo que le pides es que valore si le parece que lo que se refleja ahí, poniéndose en el cuerpo de la gente, está bien o está mal, desde el punto de vista de su propia concepción del bien y del mal, nada más que eso. Entonces lo que hacen es leer, son dilemas cuatripartitos que lo que van es añadiendo contexto, información contextual. La acción, los personajes y las consecuencias son siempre las mismas durante las cuatro partes del dilema, pero lo que cambia es el contexto. Entonces puede ser, por ejemplo, yo qué sé, uno de ellos era... un teniente americano, líder de pelotón, mata a uno de sus hombres en Afganistán. ¿Te parece que está bien o que está mal? Y la persona contesta, ¿no? La mayor parte de la gente a esa pregunta contesta rápido, sin ningún tipo de carga cognitiva casi, que está mal. Matar a uno de los miembros de tu equipo está mal. La siguiente información, ahora no la recuerdo bien, pero creo que era que estaba en una misión y bajo ataque de los talibanes, y entonces vuelves a hacer la pregunta. Ahí ya hay gente que empieza a pensar y no te lo dice, a lo mejor no tarda mucho más, pero los movimientos oculares que hace entre las dos opciones, entre el sí o el no, que después tienen que cliquear con un ratón, ya te dicen que hay un porcentaje de población que empieza a dudar ya, aunque no lo exprese, aunque no notes nada más, pero simplemente con los ojos te lo están comentando, y con el comportamiento del ratón también lo ves. Y hay un porcentaje pequeño de gente que ya dice que sí está bien. ¿Por qué? Porque de su propio modelo interno probablemente está empezando a rellenar cosas, a decir, vale, si lo ha matado y estaba en una situación de guerra real, pues algo habría hecho esa persona, ¿no? Entonces hay gente que empieza a cambiar. De todas formas, la mayoría todavía se quedan en... La siguiente información es que estaba gravemente herido.
o algo así, creo que algo de esto, ¿no? Entonces la gente ya empieza a imaginarse otros escenarios, empieza con su modelo interno, su conocimiento del mundo, sus cosas, empieza a rellenar de otra manera, las dudas crecen mucho más gente se decanta hacia el sí, que está bien. Y la última era que el herido le pidió por favor que lo matase, que no quería que lo cogieran. Tenían que ir rápidamente, no lo podían desplazar porque estaba terriblemente, y le pidió mátame tú porque va a ser más rápido que si me cogen ellos. Y entonces todo el mundo cambia en esa situación, claro. Por cierto, estas son situaciones reales, no nos las hemos inventado estas viñetas, las hemos sacado de noticieros y lo que hemos hecho es darles forma para que queden en dilemas cuatripartitos. Uno, por el tiempo, no sabría o sea, por el tiempo que tardan en responder, muchas veces no sabría cuál es si es una respuesta que le ha supuesto más carga cognitiva, menos carga cognitiva, pero evaluando movimientos oculares, evaluando reacciones fisiológicas, sí lo sabes, si te das cuenta de que eso es así. Y claro, añade una capa más a todas las cosas que podemos saber. Pablo, ¿tienes una consulta? Bueno, muchas gracias. Ya que estamos entrando al terreno interdisciplinario, entonces yo quisiera formularles una pregunta con el lenguaje de la filosofía de la mente. Porque el gran problema cuando uno discute interdisciplinariamente, desde mi punto de vista, es que las distintas disciplinas atribuyen significados distintos a las mismas palabras. Entonces, parecería que estamos discutiendo sobre cosas y no estamos discutiendo sobre cosas. Estamos discutiendo sobre cómo utilizar la palabra exactamente para describir algo. Entonces, yo tengo la sensación que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo, pero lo voy a formular en otro lenguaje para saber si es que, en efecto, estamos de acuerdo o no. Para empezar, el tema que están ustedes escribiendo, en filosofía de la mente se suele denominar el problema de la penetrabilidad cognitiva de la percepción, ¿no? O sea, hasta qué punto nuestros procesos cognitivos, creencias, que es la palabra que se utiliza en castellano, afectan la percepción, pero no la sensación, la percepción, porque la sensación es universal. Perdón. Lo que varía es la percepción, que es la sensación interpretada cognitivamente. Entonces, por ejemplo, hay una vieja pregunta que formulaba Thomas Kuhn a comienzos de los años 60. Él decía, cuando Galileo y Newton miran al cielo y señalan con su dedo al sol, ¿están viendo lo mismo o no están viendo lo mismo? Y entonces esa es una típica pseudo pregunta, porque hay un sentido obvio en que están sintiendo lo mismo, la sensación es la misma, y hay un sentido obvio en que la percepción es diferente. Uno está bien, bueno, no sería Galileo, sería Aristóteles contra Copérnico, digamos, ¿no? Uno está viendo el centro del universo, el otro está viendo un objeto que gira alrededor de la Tierra, etc. Ahora, si estamos de acuerdo entonces en el uso de las palabras, quizá muchos de los problemas se facilitan, ¿no? Por ejemplo, el caso de la hipótesis Sapir-Whorf, que está reapareciendo, ¿no? Como todos sabemos, a partir de los años 30, los años 40, la hipótesis Sapir-Whorf, según la cual la lengua influye en la sensación, no solo en la percepción, se puso muy de moda, ¿no? Hacia la década del 50, con el desarrollo de las neurociencias y de la psicología experimental, se demostró que así formulada, la hipótesis Sapir-Whorf es falsa. O sea, no es que la lengua ni la cognición afecte a la sensación. Lo que afecta es la percepción, o sea, la interpretación que tenemos de la sensación. Entonces, por ejemplo, volviendo a la imagen que ustedes han presentado de los dos rostros, claro, yo lo que diría es, la sensación es la misma, la percepción es diferente. Ahora, ¿por qué es diferente? Ahí viene el asunto, porque unos tienen una visión del mundo que está más cargada en objetos que caen gracias al peso, otros tienen otra visión del mundo que tiene otro sesgo. Por ejemplo, yo me estaba preguntando, ¿y por qué nosotros vemos al rostro que está derecho más grueso que al otro? O sea, yo entiendo que la señora que mencionaron
vea al rostro que está a la izquierda más grueso porque se imagina ese rostro a la luz de una bolsa que está cargada con un objeto. Pero, ¿cuál es la asociación que nosotros hacemos para decir que el rostro que está a la derecha es más grueso? Entonces, simplemente para terminar, la hipótesis Epworth fue abandonada por esas razones, pero ha reaparecido en lo que se llaman hipótesis neoworfianas y todo esto. Y yo pienso al día de hoy que ya hay una suerte de acuerdo casi absoluto, excepto algunas minorías, en que la percepción está totalmente influida, sesgada, marcada por procesos cognitivos y en particular por la lengua, ¿no? Lo cual probaría no solo que la lengua influye en el pensamiento, sino que los objetos materiales también influyen en el pensamiento, ¿no? Pero bueno, solo formulaba esto para saber si están de acuerdo en la distinción entre sensación y percepción, y que eso es clave para no entramparnos en palabras. Totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo. Y también en lo que supone la universalidad de las emociones es lo mismo, hay una distinción entre lo que es una sensación y una emoción al final, ¿no? Posiblemente no, Luis. A lo mejor nosotros, más que utilizar la dualidad sensación-percepción, utilizamos la dualidad estímulo-cognición. Sí, pero queremos decir exactamente eso. Exactamente, o sea, la sensación-percepción, esa dualidad es la que nosotros marcamos claramente también. Porque normalmente, generalmente, nosotros hablamos de percepción y no tanto de sensación. Y decía, con respecto a la pregunta de cuál es la ontología que nosotros utilizamos para decidir qué es más grueso o más gordo una imagen que la otra, en realidad no se sabe. Hasta donde yo sé, no se sabe todavía. Sigue habiendo gente haciendo experimentos de este estilo para ver a dónde puede llegar, pero yo creo que no se ha llegado a ningún sitio todavía. Hay una ilusión análoga, que no similar, que es que coloca las caras, las dos en posición vertical normal, pero las coloca una encima de la otra, y ahí sí que parece que prácticamente todo el mundo en el que se ha testado ve la de arriba más pequeña que la de abajo. Son exactamente la misma foto también. Y aquí la razón que se aduce es que para nosotros generalmente los objetos que están más elevados, sobre todo si son el mismo objeto, están más lejos de nosotros. Por lo tanto, se debería ver más pequeña, que no se debe ver más pequeña porque ocupan la retina el mismo espacio, pero se debería ver. Y entonces ahí sí que utilizamos ese conocimiento sobre el mundo para influir en el tamaño percibido, no en la sensación, porque en la retina ocupan lo mismo, claro. Yo solamente quería comentar una cosa, que me parece muy afortunado, Pablo, que traigas a colación el tema de la hipótesis Epworth. A mí realmente me ha cautivado siempre esa hipótesis, me ha marcado muchísimo. Es cierto que valoré las críticas posteriores, la forma como suele ocurrir cada vez que alguien plantea una nueva hipótesis o paradigma, ese alguien se pasa 5 pueblos y parece que lo explica todo, y después nos damos cuenta que realmente no es así. Pero, sin embargo, lo que hay que remarcar es que algo, y no solo algo, sino que hay mucho de eso en el tema. La conversación que teníamos para acá cuando veníamos es un ejemplo especial, la forma como la existencia o no del verbo ser en unas lenguas o en otras posibilita, bueno, en 2 palabras además posibilita que en unos ciertos sistemas de pensamiento haya una metafísica del ser, y en otros no haya en absoluto una metafísica del ser. La otra evidencia que planteabas tú sobre cómo los verbos cognitivos en las lenguas indoeuropeas fundamentalmente están relacionados con la vista, y en las lenguas andinas fundamentalmente con la familiaridad, con el estar en casa, el estar acogido, el cuidado. Exactamente, es otro ejemplo perfecto de esto. Entonces creo que son cosas que hay que tomar en cuenta, y aquí una vez más viene a cuento lo que Francesca insistía, que es la importancia de reconocer el peso de las epistemologías y ontologías no modernas, premodernas. Lucho quería... Si me permiten un poquito responder también a la pregunta de Pablo. Dentro de la neuropsicología y de esta neurociencia cognitiva hay algunas definiciones que creo que vale la pena ahora lanzarlas. El concepto de estimulación
en concepto de sensación, ¿ok? Y finalmente cómo interpretamos, ¿no? ¿Qué es percepción? Entonces, dentro de este concepto, el concepto de sensación para las neurociencias pura y dura es básicamente llevar la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central, ¿ok? Y en el sistema nervioso central, ni bien recibes y acá vendría un poco esa diferencia de qué es lo que percibes de manera inmediata y luego qué significado le vas a dar segundos después, ¿ok? Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, esa información comienza a mezclarse, ya entrando ya en el tema cognitivo, y le comienzas a dar un significado. Entonces, acá tienes una primera impresión, o sea, un primer significado y un segundo significado. Un primer significado es qué es la figura, que está, cómo lo interpretas, de manera inmediata. Pero si esa misma figura te quedas viendo un buen rato, entonces comienzas a buscar más información y le comienzas a dar un significado más, voy a ponerlo más trascendental en ese sentido. ¿Dónde está la diferencia? En el flujo de conocimientos para nosotros. Implica, mientras más información tengas, y esto tiene que ver con los procesos de aprendizaje, mientras más hayas aprendido, entonces la posibilidad de poder darle una interpretación más diferente implicaría esa segunda forma de entender ese mismo objeto, ese segundo tiempo de entender ese mismo objeto. Entonces, ese es el proceso de aprendizaje. Por eso que en la neurociencia el proceso de aprendizaje implica una curva hacia arriba, incluyendo a la vejez, ¿no? Entonces, porque a veces cuando hablamos del cerebro que está envejeciendo, a veces hablamos de un cerebro que está funcionando mal, pero ese proceso de aprendizaje son procesos cognitivos donde los mapas mentales, los mapas cognitivos, esa complejidad siempre tira hacia arriba, inclusive hasta la muerte, ¿no? Entonces, el tema de conocimiento creo que es parte fundamental que habría que añadir a ese tema. Sí. No sé si he sido claro, pero... Sí. Claro, sí. Muchas gracias, Lucho. Solo quisiera añadir una cosa que también proviene de la filosofía y quizás sea un aporte. Es la tesis de que todo ver es un ver como. O sea, tú no ves, y estoy hablando de la percepción, un objeto aislado de los otros objetos. Tú ves un objeto como esto o como aquello. Hay un artículo delicioso de Moshe Bar que se titula Seeing Objects in Context, o sea, viendo los objetos en contexto. Y la tesis fundamental de Moshe Bar, el resultado es absolutamente correcto. La tesis es un poco más especulativa, pero es en parte por lo que me parece delicioso ese artículo. Él plantea una situación experimental, de hecho, que es tal que así. Coloca a los participantes en sus experimentos en una pantalla de ordenador una imagen por una fracción de segundo. Es muy cortita, ¿no? la presentación de la imagen. En el centro hay un secador de pelo a alta resolución. Y el fondo viene en dos modalidades. O es un fondo de baja resolución de un cuarto de baño, o es un fondo de baja resolución de un taller mecánico. Y la pregunta es, ¿cuál es el objeto en el centro? ¿Vale? El resultado es que cuando el fondo es un cuarto de baño, la respuesta mayoritaria, abrumadoramente, es un secador de pelo. Cuando el fondo es el mismo objeto, no ha cambiado el objeto del centro y sigue siendo un secador de pelo, pero cuando le colocan el fondo de un taller, el resultado es que es un taladro. Para la mayor parte de la gente es una taladradora. La explicación que él da es la siguiente. El secador está en alta resolución y lo miramos con la fobia, con la parte del ojo, de la retina, que tiene la resolución, la capacidad de resolver detalle fino más alta. El fondo lo vemos con la periferia, y la periferia solo ve frecuencias espaciales bajas, no tiene una alta resolución visual, y eso lo podemos comprobar si miramos al frente e intentamos resolver los detalles de las manos puestas aquí, no veremos casi nada. Y
La cuestión entonces es que como el fondo está en baja resolución, no hay ningún problema, porque lo verá como es. Y él lo que dice es que y esto también es absolutamente correcto, las células de la fobia envían la información al cerebro, a la corteza cerebral visual y más allá, a través de una vía, que es la vía ventral, que son las células de la fobia haciendo relevo en el tálamo, corteza visual primaria, inferotemporales, un poquito lo nombraba yo ayer, hasta que, o sea, hay células que son responsables de nuestra percepción consciente al final del objeto en cuestión. Las de la periferia, sin embargo, siguen otra vía distinta, que es una vía dorsal. Es una vía dorsal que está mucho más implicada en la interiorización de las propiedades de la escena, propiedades globales de la escena, dónde están los objetos, propiedades espaciales, si se mueven o no se mueven, cómo son las posiciones relativas. Y va por la corteza parietal. De la corteza parietal viaja a la corteza frontal y de la corteza frontal esa información vuelve de nuevo a la inferotemporal. La vía dorsal es mucho más rápida que la vía ventral. Entonces Moshe Bar lo que postula es que la información sobre el fondo da la vuelta a todo el cerebro y llega a las células de la vía inferotemporal, que son el destino de la vía ventral, antes que la información de la vía ventral, la vía precisa sobre el objeto, llegue a esas mismas células. Y entonces lo que hace es poner el contexto. De manera que cuando llega esa información, tú ya has decidido que es un taladro, aunque lo que estés viendo sea un secador, porque el fondo te está dando cómo ves en relación con los otros objetos que hay allí. Exactamente. Y me parece exactamente lo que estabas diciendo tú, pero este es un paper delicioso de leer además. Es decir, lo que estás diciendo es que al final tenemos una conciencia anterior del contexto que del objeto. Claro. Pero eso es muy útil, si eso es así, es muy, muy útil, porque te ayuda a situarte. Es percepción situada ya la que estamos teniendo. No tenemos que esforzarnos en hacerla, ¿no? Y esa parte es inconsciente, nunca alcanza el nivel de consciencia. Igual que no alcanza el nivel de consciencia todas las operaciones que yo tengo que hacer ahora para alargar el brazo y coger la botella. Esto va por esa otra parte de la corteza y no tengo ningún problema para hacerlo, pero no necesito monitorizarlo conscientemente, de una manera constante, ¿no? Yo quería consultar lo siguiente. Bueno, soy Silvia Salinas, soy nutricionista, y viendo todo este tema de rapidez de la información, interpretación, me lleva a la mente el tema de carencia de micronutrientes, ¿no? Sabemos que el calcio interviene en esta rapidez de la conexión sináptica y haciendo relación a nuestro medio, ¿no? Esas comunidades nativas, indígenas, que tienden o toman mayor tiempo en interpretar esa información, también podría estar causado por una carencia de micronutrientes, lo que llamamos hambre oculta. En nuestro medio, más de 40% de la población peruana es carente en hierro. Hay un alto índice de interpretación, llegar a alcanzar, culminar los estudios primarios y secundarios en las zonas rurales. Entonces, cuando evaluamos esas poblaciones indígenas, tendríamos que considerar cómo está su estado nutricional y si eso de alguna forma está influyendo en tomarse un mayor tiempo en interpretar una imagen y percibirla, ¿no? Y dar una respuesta. Además de cal, de hierro, que es problema de salud, salud pública en Perú, también hay una carencia en el consumo de omega 3, ¿no? Hay zonas de la sierra que solamente subsisten de lo que cultivan, ¿no? Y que si son zonas altas, principalmente la papa, y no tienen acceso a grasas esenciales, ¿no? Fuentes de omega 3. Gracias. Yo no soy un experto en estos temas, probablemente Lucho esté mucho más capacitado para responderte a esta respuesta que yo. Sí entiendo que eso es un problema porque está muy estudiado y muy evidenciado que carencias en nutrición acompañan fracaso escolar en muchos casos, en muchas zonas, no solo aquí, también yo creo que a lo largo de todo el mundo. Y sí, serían parámetros a estudiar, pero prefiero que conteste Lucho. Sí, muchas gracias. Sí, hay estudios de correlación, de hecho, de estudiantes de primarias y secundarias, no solamente en rurales, sino también en las ciudades,
que por falta de algunos nutrientes sí tienen correlación con una deficiencia en las notas de los estudios. Sin embargo, también hay correlaciones un poco más técnicas en ese sentido, como por ejemplo, cuando una madre obesa suele tener un parto normal, la correlación que hemos estado encontrando es que 8 o 9 años después los niños presentaban algún tipo de retraso. Entonces, pero son estudios de correlación. Entonces yo creo que valdría la pena, porque tu pregunta va un poco dirigida hacia la parte cognitiva, que de hecho está inmersa en todos los procesos de aprendizaje, memoria y todo ello. Hasta ahí llego. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Bueno, no sé si les parece, tenemos la opción del coffee break, nos comentaba Claudia. Paramos unos minutitos y luego, si quieren, podemos pasar a la con el parte experimento. experimental. Muy bien. Con el eye tracker. Sí. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, buenos días de nuevo. Digo que vamos a hacer ahora una demostración del equipo que tengo en la mano, que es un eye tracking portátil. Primero para que se vea su funcionamiento, pero segundo para que se vea la potencia que tiene este funcionamiento. Y después veremos cómo, de hecho haciendo aquí alguna práctica, viéndonos de las piezas que trajo Francesca, cómo podemos recoger el comportamiento perceptual y podemos de hecho analizarlo más tarde para ver cosas importantes. Esto es un equipo que se llama Neon. Ha sido diseñado para maximizar la portabilidad y el uso sencillo. De hecho, es un equipo muy sencillo de utilizar. Se controla con un teléfono móvil en el que va el software del equipo. El equipo en sí, quienes estén familiarizados con un eye tracker sabéis cómo son. Un eye tracker, en definitiva, es un aparato que registra nuestros movimientos de pupila. ¿Y cómo lo hace? Lo hace incorporando 3 cámaras. 2 que son estas pequeñitas que están aquí al lado de las patillas, apuntan y reconocen de forma automática, sin que haya que hacer absolutamente nada, nuestras pupilas. Y la tercera, que está aquí delante, es una cámara mundo, una cámara que registra la imagen hacia la cual nosotros estamos mirando. Lo que hace el equipo es superponer la señal de las 3 cámaras para ser capaz de saber hacia dónde estamos mirando, no solo qué estamos viendo, sino en particular dónde estamos mirando. Fijaros, por favor, que hay un circulito rojo que ahora mismo debe estar en el centro. Ese círculo marca dónde estás mirando. Si Luis se pone las gafas, vete mirando a diferentes sitios y vete diciendo dónde estás mirando. Y fijaros cómo el punto rojo está mirando para ahí. Sí. Sí, una cámara mundo y cámaras infrarrojas apuntando a la pupila. Entonces siguen los movimientos de la pupila y también el tamaño. También puede seguir el tamaño de la pupila. El tamaño de la pupila indica otras cosas también relacionadas con cognición. ¿Es solo vídeo y audio también? Sí, es audio. Después, de hecho, eso se llamaremos un archivo grabado en el que, por ejemplo, un arqueólogo estaba mirando un panel de arte rupestre, de pinturas rupestres, y estaba describiendo lo que veía. Entonces, pues, sí, puedes generar la señal. Bueno, ahora la propuesta que tenemos es que cualquier persona en la sala que se voluntarice, sabiendo que lo que va a mirar ella lo va a mirar, lo va a ver también todo el resto de la gente que esté en internet y que va a quedar grabado y demás, así que por favor, tenemos que hacer aquí una especie de consentimiento informado a toda prisa, que se presente voluntario y le propondremos que haga una cierta tarea viendo a las piezas que nos ha traído Francesca, las piezas andinas que tenemos acá. Vale. Tenemos una voluntaria. Y después lo que vamos a hacer, primero vais a ver cómo ella está respondiendo, pero después vamos a grabar lo que hace, pues vamos a volver a ver la grabación para comentar. Vale, pues venga. ¿Lo colocas? Se lo coloco yo. Bueno, ¿me puedes recordar tu nombre? Silvia. Sí. Bien, sí. Déjame ver. Estoy mirando el camino. Estás mirando al... Ahora mismo estás mirando la cara. Sí. Ahora mismo está mal. Sí, está bien.
funciona perfectamente. No hay que calibrarlos. Los aires de laboratorio, los equipos que son tienen muchísima más resolución que este. Claro. Hay que calibrar, hacer un montón de cosas. Este es de verdad. La diferencia es que la precisión espacial y la temporal de los equipos es muy diferente. Ven aquí. Esto va a ser mejor que cojas tú, cuando te lo pases, que cojas tú. O se lo pones en el bolsillo. Sí, el celular y lo metes en el bolsillo. Luis, si te parece, le podemos proponer 2 tareas. Muy bien. Vamos a hacer un vídeo, una toma distinta para cada una de estas piezas que expresan. La tarea general va a ser que explores cada una de estas piezas, que veas, que las revises, que las veas para describirlas, para comprenderlas. Si puedes, casi sería bueno que hicieses lo siguiente. Primero, mira una pieza sin mover la cabeza. Intenta mirarla todo, pero con golpes de vista. Es decir, como si yo te estuviese mirando ahora tu cuerpo, pero sin mover la cabeza estuviese mirando arriba, abajo, a las manos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y un ratito después ya recuperas la libertad de movimiento, pues puedes mover la cabeza, puedes moverte tú misma y la máquina seguirá funcionando. Voy a poner esto a grabar. Con grabación tengo que hablar, describir la pieza, solo la miro. Ok, ya, está bien. La pongo a grabar. Se ve ya, entonces ya te toma. Empieza por la pieza grande. No, pero vamos a... Mira para ella. Acércate un poquito más si puedes. Y ahora muévete, como quieras, mueve la cabeza, mueve el cuerpo, baila con la pieza, vaya. ¿Qué tomas? Yo creo que podemos movernos a la siguiente pieza, sí. Ya. Vamos a parar, vamos a... Vamos a parar. Ahora vamos a hacer lo mismo con este guacomoche, ¿vale? Ponte más bien en esta posición. Espera, un minuto. Te voy a hacer una silla, porque va a ser mejor que te sientes. Después... Sí, aquí mejor sentada en esta posición, vale. Claro, que me la pones, que no quiero atreverme a pasar al lado del cacharro. Sería un poco dramático que rompiera, ¿no? Primero sin mover la cabeza. Sí, eso. Frente a él. Ponerlo por lado. Vale, voy a poner a grabar. Luis, confírmame que se está viendo ya el punto del círculo rojo. Sí, sí, se ve. Vale, pues todo se empieza ya. No, el círculo rojo no lo vas a ver. Intenta con la vista comprender la pieza, como si tuvieses que describirla, tuvieses que identificarla, clasificarla, lo que fuera. Y ahora ya recupera el movimiento. Cógele la mano si quieres, también. Esa no es peligro. ¿Eh? Esa no es peligro. No, sí, es cara, porque está bien, es una buena copia. Es una muy buena copia, eso sería... Un poco más grande de lo normal. Sería de todas formas una pena que se pudiera. Te puede pasar por lo real, que se puede pasar. Pero sí que es un poco más grande que lo real, ¿no? Sí, más grande que lo real. Es un poco más grande que la real, sí. La real es más difícil de ver. Claro, claro.
Bien, pues yo creo que podemos dejarlo ahora. Y por cierto, aunque no lo vamos a analizar numéricamente, sino solo por impresiones, a lo mejor sería interesante que alguno de los arqueólogos o arqueólogas en la sala, cultura es nutricionista, es decir, gente que conozca el material, eso que, bueno, Víctor conoce bastante el material, pero posiblemente es preferible que Francesca o Claudia. Sí. Sí, Claudia tuvo una buena relación. Francesca, ponte las gafas. Este aparato, por cierto, está estupendo, que viene con un juego de lentes graduadas. Entonces se puede corregir los problemas de miopía, además, adaptándolos. Lo único es que para simplificar el traer la maleta, no nos trajimos el juego de letras porque había que traer otra caja inmensa. Mira, te voy a poner a grabar y haces lo mismo que estuvo haciendo Silvia. La pongo ahí. Siéntate, de hecho es mejor. Siéntate primero para reflejar. A la pieza. Mírala sin moverte, como si la fueras a describir en tu memoria. Cuando quieras pasa ya a moverte. Ojo, perdón, pero está tos medio. Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Vamos a guardar este vídeo. Lo voy a poner a grabar acá. ¿Se ve el punto rojo? Sí. Pues aquí ¿Tienes el micrófono? sí lo tengo aquí. Sí. La señal de la cámara no se puede pasar a la pantalla principal, ¿no? Pero sí está saliendo. Sí, bueno, la puedes seguir, claro. Va a ser mejor que verla ahí. Pues, sí, porque ahora cuando acabe Francesca, vamos a comentar los vídeos, entonces si los estáis viendo delante mucho mejor. Está. Muy bien. Uy, tengo la mano, pero se No me parece que lo que ha pasado es que no se para. Vale. Pues tenemos 4 vídeos. Los dos primeros son de una persona que, bueno, mentalmente se le llamaría un grupo control, es decir, una persona no experta, no especialista, que por lo tanto es muy importante observar cómo registra las diferentes sensaciones que estimula el objeto con el que interacciona, pero es tanto más importante poder comparar esas respuestas con la de una persona que, por ejemplo, sea especialista.
como es el caso de los siguientes dos vídeos, que es Francesca. Podríamos incluir, y nuestros experimentos solemos hacerlo, meter otras muchas condiciones de sujeto participante. Por ejemplo, podríamos poner al ceramista que hizo las piezas. O en general, aunque no haya hecho las piezas, a ceramistas, gente que sabe manejar la cerámica, que sabe entender la cerámica desde otro punto de vista. Podríamos meter artistas, podríamos meter a alumnos y alumnas universitarias, o podríamos meter a gente que no tenga educación superior o que a lo mejor no sepa leer, y generar toda una serie de grupos. Lo mínimo para poder hacer un proceso estadístico, ¿no?, es que haya al menos 11, 12 personas con respuestas procesables, con respuestas válidas, y con eso, teniendo esa variedad de grupos, se pueden hacer muchas cosas. Vamos a pasar los... Coméntalo tú, Luis. Ponte... Los vídeos. Mientras tú los pasas. Los movimientos oculares tienen... se distribuyen en este tipo de distintas categorías. Lo que marco con círculos son las fijaciones, cuando nos paramos a observar en detalle un punto. Y los ojos no están quietos mientras hacemos eso. Los ojos siguen moviéndose, pero con una amplitud muy pequeñita. Estos se llaman movimientos de fijación, los que hay dentro. Están dentro de un área muy restringida. Esto es menos de un grado de ángulo visual, normalmente medio grado de ángulo visual aproximadamente, no nos variamos mucho. Y los movimientos que hay son un drift, que es que los músculos, aunque intenten fijar, tienen una cierta inercia, entonces se mueven así, dando como esta especie de arco. Superpuesto a ese drift hay un tremor, que tiene que ver también con las propiedades físicas de las fibras musculares, que es como un temblorcito así pequeño, bum, 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 bum. Y pues los movimientos lisos estos se llaman microsacadas, y son análogos, pero de menor tamaño, a las sacadas, que son los movimientos largos que hago para cambiar de una fijación a otra, ¿vale? Dentro de aquí también hay microsacadas, son involuntarios, se están produciendo alrededor de 2, 3, 4 por segundo, y son muy importantes para mantener la visión funcional. Si fuéramos capaces de fijar los ojos sin moverlos en absoluto, el mundo se desvanecería delante de nosotros, porque los receptores adaptan a una estimulación continua y entonces todo el mundo desaparecería. Esto se ha hecho experimentalmente con proyectores de imagen que son capaces de seguir los movimientos oculares, y en el momento en que se alinean perfectamente con los movimientos oculares, la imagen que transmite esa cámara desaparece para nuestra percepción consciente. Y después los movimientos acádicos. Entonces aquí hay cosas importantes. Este tipo de eye tracking no es bueno para discriminar estos movimientos de tan pequeña amplitud, para cuantificarlos bien. Los vais a ver todavía, se pueden ver algunos de ellos, pero no es demasiado bueno. Es muy bueno para determinar fijaciones y las sacadas, y son la información con la que nosotros nos vamos a quedar aquí. ¿Dónde mira? Y también cómo mira, es decir, cuando mueve de un lado al otro, ¿cuál es la orientación de las sacadas? ¿Son verticales, son horizontales, son oblicuas? ¿Qué predomina más? Ese tipo de cosas, ¿vale? Con los eye trackers de sobremesa sí podemos tener acceso a toda la información completa, ¿vale? Bueno, lo que se está viendo aquí con Silvia cuando está explorándolo de manera estática es que los movimientos oculares, si os fijáis, son fundamentalmente horizontales. Está viendo la banda decorada. Antes se debería haber visto, pero ha pegado un salto de 30 segundos y ha vuelto aquí. Fundamentalmente en lo que se fija es en la banda decorada, que es lo que más llama la atención de la pieza. Se fija muy poquito en la forma, en el contorno de la pieza, y se fija fundamentalmente en eso. Entonces los movimientos son horizontales, son muy horizontales. Predominan sobre todo lo demás. Los movimientos de desplazamiento vertical son para de vez en cuando hacer como una relajación. A veces también hay parpadeos que se ve porque son movimientos rápidos, generalmente verticales de la imagen. Es una pieza muy distinta. Yo me estuve fijando cuando se estaba grabando el vídeo, en realidad, entonces voy a contando. Lo que pasa es que los movimientos ya son mucho más verticales. Estáis viendo que va pasando de distintas partes de la pieza y los movimientos que predominan son los verticales. También sobre la decoración, pero también la forma de la pieza impone una visualización mucho más vertical. Esto en parte es por la relación de aspecto de la pieza, pero en parte también es por la decoración, que cuenta una historia que está distribuida de una manera también muy característica. Y por supuesto que hay movimientos horizontales de los ojos, pero fundamentalmente son movimientos verticales los que está haciendo. Yo creo que podemos parar y ver, Francesca. Si quieres explicar tú algo de por qué una Bueno, pero antes vamos a ver a Francesca.
de momento quedaros simplemente con la idea de que solo con los inputs visuales que estáis viendo, sin haber procesado la señal, sin haber sacado el modelo numérico y demás, ya algo se aprecia, que es que las dos piezas se están viendo de forma totalmente distinta. Una, como decía Luis, explora sobre todo con movimientos horizontales y no se pone especial atención en el contorno de la pieza y en su forma, y la segunda pieza, la Moche, se está viendo con movimientos donde predominan sobre todo los verticales por dos razones fundamentales. Por la propia forma del cacharro, del huaco, que tiene con su asa de estribo y su prolongación tubular de la boca hacia arriba una configuración vertical que conduce verticalmente la imagen. Pero la segunda razón es que además, como podremos comentar un poquito después, este cacharro tiene una decoración muy compleja en la que cuenta una escena mítica compleja en sí misma. Entonces hay que explorar con más detalle la decoración para entender lo que se está narrando en ella, y a su vez la organización de la decoración impone tanto movimientos horizontales como verticales para moverse entre los diferentes campos o viñetas, líneas en las que el texto decorado nos está contando alguna cosa. Ahora lo que vamos a hacer es ver estas dos mismas piezas vistas por una experta, con los vídeos de Francesca. Un momento, entonces. Lo que se puede apreciar es que Francesca hace movimientos también sobre la pieza, partes de la pieza que no están decoradas, pero cuando mira la banda de decoración, que es donde pasa la mayor parte del tiempo, los movimientos predominantes son también horizontales, aunque ella sí que explora muchas más partes de la pieza que Silvia. También creo que hay que comentar que el vídeo refleja algo que es tremendamente obvio, que es que el cacharro no solo impone una visualización, una forma de ser mirado, sino impone una gestualidad, impone un movimiento. Hace que en cualquiera de los dos cacharros, que o bien haya que moverse alrededor de ello, como pasa con el huaco grande, que es demasiado grande para cogerlo en la mano y manejarlo, o cogerlo en la mano y moverlo rotándolo de diferentes formas, como hacía antes Silvia y va a hacer ahora Francesca. Sí, ahí está. Y ahora aquí Francesca empieza a hacer también movimientos exploratorios más finos sobre la decoración, pero también hace movimientos verticales con mucha más frecuencia que en el caso anterior. Ahora ya se está moviendo y el movimiento también es mucho más vertical ahora. Pero os lo digo porque lo estoy viendo en el teléfono, más que nada. O sea que el comportamiento, aunque es más preciso y fino, el de Francesca no es diferente al de, cuantitativamente en cuanto a la dirección de las sacadas, tan diferente del de Silvia. También creo que pudisteis apreciar en los momentos de Silvia cómo cada uno de los... yo creo que lo que podíamos hacer, por cierto, es acercar el huaco a la cámara para que la gente lo vea. Cómo cada uno de los movimientos de Silvia y de Francesca iban muy claramente a las diferentes viñetas que componen la decoración de este cacharro, en el que se comenta una escena compleja que yo creo que a lo mejor Silvia podría comentar, Francesca podría comentar, pero es en definitiva el entierro, está aquí, de la señora o divinidad Moche. Aquí lo que se está viendo ahora es precisamente la fosa funeraria, donde al fondo de todo está depositada el cuerpo de la señora, y eso ocurre después de otras escenas en las que previamente la señora está aquí, entregando el vaso al gran dios Moche, que está ahí. Después pasan en este arquetipo mítico, pasan una serie de escenas que culminan con la muerte de la señora y finalmente su entierro.
Es todo un campo muy complicado, se puede ver en el cacharro que está organizado de hecho como viñetas, casi como si fueran viñetas de un cómic, con líneas, inclusive campos que demarcan cada una de las escenas de los anteriores. Estos campos se organizan por una parte verticalmente, es decir, pasa una cosa distinta en la parte de abajo y cosas distintas en la parte de arriba de la panza del cacharro, y se organizan además también en distribución horizontal, izquierda-derecha, cambiando. Con lo cual, leer, aquí podríamos decir, utilizar esta metáfora, leer la decoración del cacharro implica un comportamiento visual muy detenido y que tiene que estar muy conectado. Esto es lo que podemos decir de momento. Ahora bien, vamos a poner esto aquí. Ahora bien, yo creo que Luis puede comentar ahora algo importante, que es que en sí la iTracker ya nos da bastante información, pero es una información, si queréis, muy cualitativa y de alcance bastante subjetivo. Las posibilidades reales que tenemos de realizar esta información son limitadas, porque estamos basando en impresiones. Lo importante es pasar de una aproximación puramente cualitativa a una aproximación cuantitativa, numérica a los datos. Y la señal del iTracker se puede procesar para generar, de hecho, un listado completo de los movimientos visuales que van a aparecer registrados con 4 dimensiones. Es decir, con la unidad de tiempo en la que están ocurriendo, en medidas con espacios de milisegundos, y las coordenadas espaciales de a dónde se está dirigiendo, dónde se está poniendo cada fijación. Con lo cual, lo que hay entre fijación y fijación nos permite medir la sacada. Por lo tanto, el tratamiento numérico de toda esa información nos permite identificar qué puntos se visitan más, responder ya cuantitativamente a preguntas como qué puntos se visitan más, cuánto tiempo permanece la mirada en ese sitio, qué tipo de movimientos sacádicos se hacen para ir de un punto de fijación de la mirada a otro, cuál es la orientación de esas sacadas o de la orientación preponderante, son horizontales, oblicuas, verticales, se mueven hacia arriba, se mueven hacia abajo, y todavía se podrían responder otras muchas cosas distintas del estilo de son las microsacadas coherentes con las sacadas, las sacadas siguen un patrón de movimiento determinado o no lo siguen en absoluto, etc. Para hacer este tratamiento numérico hay que escribir mucho código. Esto no son programas de análisis que vengan establecidos por la casa que te vende el iTracker. El iTracker a veces trae con su software básico de análisis que puede ser más o menos suficiente para hacer algunas cositas, pero sobre todo es un dispositivo que te suministra una cantidad de información que si puedes programar la rutina, escribir el código correspondiente para poder analizarlo, le puedes sacar muchísima punta a esa información. Eso es lo que hacemos nosotros constantemente y lo que hay que hacer. No sé cuánto tiempo nos queda, pero es que ahora lo que podríamos mostrar es, de hecho, cómo se plantea. La idea que teníamos era presentar cómo se plantea un experimento, cómo se elige. No da tiempo. No da tiempo. Bueno, sí. Bueno, como vean ustedes. En todo caso, el índice sería eso, ver cómo se plantea el experimento, cómo se eligen las imágenes que se van a presentar y por qué, respondiendo de la clave de la hipótesis o el conjunto de hipótesis que se tienen, y después cómo se procesa esa información, se sacan unos datos y se hace un informe preliminar pero exhaustivo de una serie de variables de todas las variables importantes que hayan aparecido. Eso es lo que más tarde va a nutrir el proceso de publicación científica cuando se decida, bueno, pues vamos a hacer un paper sobre cerámica mochica o vamos a hacer un paper comparando cerámica mochica con cerámica del Neolítico Europeo. Sea como sea, vuelve a los datos fuentes y hace el trabajo en particular. Y estos informes, por cierto, desde el momento en el que se hacen, están preparados ya con la conciencia de que ese material va a aparecer más tarde en el suplementario material de cualquier publicación. Y esto también es muy importante.
y hay que decir que las informaciones que deberían de siempre publicarse, y la que en concreto publicamos nosotros, tiene que suministrar el acceso abierto, libre, no solo a los resultados brutos del análisis, sino incluso a los propios datos brutos que se han utilizado en el análisis, de forma que cualquier persona pueda replicar el análisis, pueda someter a crítica o revisión lo que hemos hecho, o simplemente, digamos que mucho más importante, puede utilizar los datos que nosotros hemos hecho para testar otra hipótesis totalmente distinta, con otra finalidad científica totalmente distinta. Esto para nosotros es un imperativo y está vinculado con algo que también, para terminar, comentaré, aunque está al principio, está vinculado con el posicionamiento ético que tenemos ante la investigación y ante la realización de estos análisis. Este posicionamiento empieza desde el minuto -1 de un experimento. De cuando se plantea el análisis, el mismo momento, un experimento, el mismo momento que se plantea, se empieza a preparar el informe describiendo el experimento que se va a someter al comité ético correspondiente para que nos den el ok, y si no nos lo dan, corregir aquellas cosas que el informe considere que es necesario. Una parte básica de estos informes éticos es preparar la documentación que permita informar de forma fehaciente a las personas que van a participar en el experimento para saber qué es lo que están haciendo, qué datos se van a producir, qué control van a tener de esos datos y, en definitiva, nos den o no nos den el consentimiento para poder utilizar los datos más tarde. Esto es una parte básica. Cualquier persona que entra en el experimento, de hecho, se le presenta un vídeo que podemos ver después por la tarde, donde se les informa de usted está aquí para hacer tal cosa, vamos a hacer un experimento que implica la utilización de este dispositivo que no es intrusivo, que no genera daño de ningún estilo, y las condiciones con las que hacemos esto son esto, esto y esto. Sin todo eso establecido, de hecho no se puede hacer un experimento porque, primero de todo, hoy por hoy, afortunadamente, las grandes revistas científicas no publicarían los resultados sin que se haya corroborado que los imperativos éticos están cumplidos desde el primer momento. Pero en la práctica ni siquiera podríamos hacerlo porque el comité ético correspondiente no legitimaría la realización del análisis. Es cierto que con todas estas, y esto lo comparamos con apenas hace 10 años, los procesos de investigación experimentales se han hecho muchísimo más arduos y procelosos. Hoy por hoy, a lo mejor, en todo lo que es la fase de preparación del informe ético, de lectura, aprobación y registro de los consentimientos informados, de registro de los datos y metadatos de las personas que participan en el experimento, y después, más tarde, en las fases de elaboración del material y los datos brutos para que queden disponibles, de elaboración de un informe que se ajuste a un modelo determinado que pueda ver todo el mundo, etcétera, etcétera. En todas estas cosas a lo mejor se nos va el 70% del tiempo real del experimento, cuando el tiempo real del experimento a lo mejor se hace, y el procesado se hace en 30. Pero hoy por hoy es un imperativo que tenemos que cumplir por muchísimas razones. Y ahí podemos dar muchas razones diferentes, pero una de las razones esenciales es, primero, que estamos trabajando con humanos en el contexto de una investigación orientada como investigación pública, como investigación colaborativa y participativa con la gente, pero al lado de eso hay otros imperativos científico-técnicos mucho más importantes, que son los imperativos que se sitúan bajo el acrónimo FAIR, F-A-I-R, que es que hace algún tiempo que nos hemos dado cuenta que la ciencia mundial tiene un problema real de reproducibilidad, y se empezó a hablar hace pocos años, no hace ni 10 años, ¿no? Yo creo que después de que empezáramos nosotros a trabajar, hace 6-7 años, surgió lo que se ha llamado como la crisis de reproducibilidad o replicabilidad
de la información científica, porque es que nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la ciencia que se ha hecho en cualquier laboratorio, inclusive en los grandes laboratorios, no es replicable ni reproducible porque no es accesible a nadie. Y claro, esto no puede ser, porque se están no solo consumiendo dinero público, sino que se está dilapidando en millones de horas de esfuerzo y de dedicación en cosas que a un investigador finalmente le sirven para escribir un paper y progresar o no científica y académicamente, pero no sirven para nada más. Nosotros siempre contamos una cosa, desde el primer momento que empezamos a hacer nuestros pilotos, que los concebimos en el año 2013, porque, como creo que comentamos ayer muy rápidamente, Luis y yo empezamos a comentar este proyecto en el año 2013, a inicios del 2014 ya teníamos claro que podíamos hacer servirnos del eye tracking y que teníamos que hacer un experimento piloto para ver si de verdad esto servía para algo. Y a mediados del 2014, durante el resto del 2014 y parte del 2015, estuvimos haciendo varios experimentos pilotos. Desde el primer momento tomamos la precaución de hacer los experimentos llamando a voluntarios, pidiéndoles que firmasen un consentimiento informado, registrándoles toda una serie de información sociodemográfica que permitía contextualizar al personal voluntario, pero comprometiéndonos a mantener el anonimato absoluto de esas personas. Y finalmente, en aquel momento también decidimos que teníamos que hacer muestras experimentales donde estuviese equilibrada la proporción de género, donde por lo menos hubiera de partido tantos hombres como mujeres y viceversa. Gracias a eso, nuestros estudios, esto se hace en el 2014, antes de que haya surgido todo esto. Antes, por ejemplo, también de que las publicaciones biomédicas internacionales hubieran dado cuenta de que cantidad de experimentos estaban sesgados porque las poblaciones experimentales eran fundamentalmente poblaciones masculinas y no se estaba contando con mujeres. Gracias a eso, a que nosotros nos adelantamos en ese sentido, tomando estas precauciones, pudimos años después publicar y seguimos pudiendo publicar los resultados de los trabajos que hicimos en ese momento, si no hoy por hoy serían impublicables. Eso lo hicimos porque honestamente en la actitud ética ante la investigación pública que tenemos Luis y yo, nos salía de nosotros, nos era natural hacerlo y verlo de ese modo. También yo a veces lo digo, si Luis me lo permite decir, que en parte lo hicimos porque la arqueología también a todo este proceso experimental lo que aporta es una cosa muy específica de la arqueología y que a veces no valoramos bien, que es que somos empiristas genuinos. Somos personas que se nos va la vida en el dato y que sabemos que si tener buenos datos, controlar los datos y poder garantizar el acceso posterior a los datos, no podemos hacer nada. Acabo diciendo simplemente una cosa, simplemente para dejar constancia. Muchísimos años antes, casi 100 años antes de que surgiese 100 no, pero 60 sí, la crisis de la replicabilidad científica, para la arqueología era ya un valor decir, a ver, cualquier excavación que hacemos en el sentido de que es una destrucción de la huaca, del yacimiento que estamos excavando, tiene que poder ser revisada por cualquier otra persona. Entonces nos impusimos a nosotros mismos sistemas costosos, laboriosos, de registro de documentación, de generación de archivos, de escritura de informes y reports, y por último, de almacenamiento no solo de las piezas recuperadas, sino inclusive de los diarios de excavación, de las muestras tal, en museos para que quedasen accesibles a todo el mundo. Esto la arqueología lo está haciendo de una forma natural desde los años 20 y 30 del pasado siglo. Y yo creo que con esto podemos acabar con la sesión de mañana. ¿Habría alguna pregunta o ya mejor no hacerla, sino que quede para después? Si la comida no muy bien. ¿Cuál es? Las 2 menos 25 pasadas. Entonces, mejor a la tarde. Buenas tardes a los que estén online y que descansen y nos vemos aquí a las 3, ¿no? Perfecto. A las 3 siguientes. Gracias.